Estamos continuando una serie de enseñanza sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, comenzando, hemos ya visto acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero principalmente hemos visto su naturaleza. ¿Cuánta naturaleza manifestó Jesucristo? Dos. ¿Cuáles eran? Humana y divina, 100% Dios, 100% hombre. Hay muchas doctrinas y sectas que niegan la divinidad de Cristo, otros que niegan la humanidad de Cristo. Nosotros podemos decir con total convicción que la Escritura testifica de que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Amén. También hemos visto los dos estados de Jesucristo. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Muy bien, estado de exaltación y de humillación, comenzando por el estado de humillación y luego de exaltación. ¿Por qué primero de humillación? Porque Jesús, siendo Dios, siendo forma de Dios, dice, se despojó a sí mismo, ¿sí? Y hecho semejante a los hombres, ese es el estado de humillación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el estado de exaltación lo vemos que el Padre le exaltó hasta lo sumo, dice la palabra, dándole un nombre que es por sobre todo nombre. Entonces, dos estados de Cristo. Ya tenemos más ingredientes para ir conociendo la persona de Jesucristo, ¿sí? Y también hemos estudiado que Jesús manifestó ¿cuántos oficios? 3 oficios. ¿Cuáles eran los 3 oficios? ¿Se acuerdan? Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Vamos de nuevo, todo. Jesús como profeta. Vamos de nuevo para que se lo grabe. Cuando digamos, ¿cuáles eran los oficios de Jesús? Era profeta. Muy bien, eso es lo que hizo estando en la tierra, en su condición de hombre, pero es lo que Él hace eternamente, porque Él sigue siendo la voz profética. Él es el que a través de su espíritu nos sigue direccionando y diciendo todo lo que tenemos que hacer. Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Su tarea es, como sumo sacerdote, interceder. Dice que Él está a la diestra del Padre, intercede por su iglesia. Y también vemos nosotros de que Jesús, oficio de rey, ¿sí? Él estuvo en esta tierra manifestado como el rey de los judíos, como allí los evangelios habían relatado, y era el Mesías, el rey prometido por los profetas. Pero también vemos nosotros que hoy, exaltado por el Padre hasta lo sumo, la revelación que vio Juan en Patmos, vio que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Esto ya hemos visto. Entonces, entendiendo y comprendiendo esta realidad, hemos comenzado a tener una base histórica que no pude terminar el miércoles pasado y vamos a posiblemente terminar hoy, lo que es el panorama histórico de un reino. Ya hemos visto la función de Cristo como profeta y como sacerdote, por eso que tocamos mucho acerca del tabernáculo, el diseño del tabernáculo, que cada cosa del tabernáculo manifestaba la figura y la sombra de algo que se iba a manifestar, especialmente en el tema tocante a la salvación, a la redención, a la justificación, y todo esto era por medio de un sacrificio de un cordero inmolado y el oficio del sacerdote que cumplía este ritual en el tiempo pasado. Pero llegado Cristo manifestó en Hebreos de que un solo sacrificio hizo perfecto para siempre, no con sangre de macho cabrío, sino con su propia sangre, se presentó, entró al mismo lugar santísimo y allí obtuvo eterna redención. Y para hablar del oficio de Cristo como rey, habíamos comenzado introduciendo el miércoles pasado de que para poder entender el oficio de Cristo como el Rey de reyes y Señor de señores, es necesario entender que todo rey no puede ser rey si no tiene ¿qué cosa? Un reino, ¿sí?
Entonces, hemos comenzado a dar introducción acerca del reino de Jesucristo, el reino. Un rey necesita un lugar para reinar, para ejercer su autoridad sobre un dominio que ejerce autoridad en su territorio. La palabra imperio hace referencia al dominio de autoridad sobre un territorio que el rey gobierna. Entonces, habíamos comenzado viendo de que Isaías profetizaba la llegada del rey como un Mesías, como un rey, con un reino que iba a ser dilatado, grande, un rey que nunca iba a perecer, un reino que nunca iba a perecer, y veíamos aspectos proféticos de Isaías sobre esto. Pero nos hemos asentado mucho en Daniel, capítulo 2, eso es el miércoles pasado, ¿sí? Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, estando Daniel ya con otros jóvenes desde Judá que habían sido llevados esclavos, Daniel recuerda e interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, que él lo había espantado, que era la estatua que él había visto inmensa, gigante, que tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, su vientre de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran de hierro mezclado con barro cocido. Y esa visión la vio hasta que vino, dice, cayó una piedra no cortada por mano de hombre y golpeó a la estatua en los pies y desmenuzó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Y no quedó nada, dice. Y esa piedra que cayó comenzó a extenderse hasta hacerse un gran monte que nadie pudo ejercer dominio en contra de él y ningún otro reino pudo volver a conquistarlo. Esto, ¿se acuerdan que dijimos que en el capítulo 2 hacía referencia cuando Daniel empieza a interpretar a 4 reinos que iban a manifestarse claramente en la interpretación de este sueño? Y le dijo allí Daniel, la cabeza de oro que has visto eres tú, dice, Babilonia, Nabucodonosor. Los 2 brazos y el pecho de plata son 2 reinos, por eso eran 2 brazos, 2 reinos. Y eran principalmente los medos y los persas, ¿se acuerdan? Eso lo vimos, lo estudiamos en la escuela de todo esto, ¿sí? Todo lo que era el imperio de Macedonia, todo lo que era Mesopotamia, ¿sí? Todo lo que era Mesopotamia encontramos allí. Qué duro fue esa clase de historia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Mesopotamia, la historia de Mesopotamia? ¡Oh, qué terrible!, ¿no? Pero todo eso lo hemos estudiado nosotros. Que Babilonia cae en una noche de fiesta, de mucho alcohol, de borrachera, cae por una astucia de los medos y los persas. El rey Ciro II, que era el rey de Media y Persa, entra y conquista justamente al reino de Babilonia. Pero luego inmediatamente vino otro reino que lo conquista y vence en aquel mundo antiguo a los medos y los persas, que eran el imperio de Grecia. ¿Se acuerdan? ¿Quién era su general? Alejandro, ¿cómo? Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro el Grande. Magno significa el grande. Alejandro el Grande. Un estratega militar impresionante, y la rapidez, un muchacho que comenzó a los 20 años a reinar sobre Grecia, y fue impresionante la rapidez de la conquista, y Grecia siempre ha predominado por la cultura, la filosofía, las estrategias, siempre ha predominado de esta manera. Pero luego el imperio de Grecia cae bajo un imperio que el hierro lo tipifica muy claramente como el imperio de Roma, ¿sí? Y allí vemos nosotros de que Roma, manifestando como el hierro que tritura y desmenuza, aniquila todo, era el imperio más bárbaro, más lleno de mucha furia, un imperio muy sanguinario en todas las cosas. No fue casual que Jesucristo naciese justamente en la época del dominio del imperio romano, ¿sí? Porque justamente durante el gobierno de los romanos, allí es donde Daniel ve que cae una piedra y que golpea a la estatua en sus pies, donde ya el imperio se estaba debilitando, y esos 10 dedos de la estatua, que eran mitad de hierro y mitad de barro cocido, tipifican esas 10 naciones que se separaron, ya un reino dividido, cuando ya venía cayendo,
Roma duró hasta el 476 después de Cristo, allí cae totalmente. Y esos 10 imperios son las 10 naciones europeas hoy conocidas, ya sabe, Italia, Suecia, Dinamarca, Holanda, todas estas 10 naciones que nosotros las estudiamos como ¿se acuerdan? Los lombardos, bárbaros, francos, érulos, estrogodos, visigodos, ¿se acuerdan esos nombres raros, no? Que nos tocó estudiar. Pero bueno, todas estas cosas manifiestan claramente en Daniel capítulo 2, y si ustedes me acompañan a Daniel capítulo 2, en este repaso, vamos a dar pie principalmente a que este sueño, ¿se acuerdan cuál era la característica de este sueño? Que eran cosas que iban a suceder ¿cuándo? Inmediatamente o en lo porvenir. En lo porvenir. Y también dice en los postreros tiempos. Y la palabra postrer nos está diciendo el final, en tiempo final. Esta profecía incluye lo que ha acontecido desde el tiempo en que Nabucodonosor había tomado esa fuerza bélica, ese imperio tremendo como Babilonia, hasta que Cristo vino a este mundo y comenzó la etapa anunciada por Jesucristo del reino. Si bien es cierto, Él era el rey y Él venía anunciando el reino que había llegado, la iglesia iba a empezar a tomar un protagonismo. Y por eso que vino como una roca que cayó, que es Cristo el que vino, pero luego dice que esa roca se empezó a hacer un gran monte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy se están convirtiendo y se va haciendo cada vez más grande ese monte. Esa que fue una sola persona, ahora son muchos más, y la visión de Juan era millones de millones. Podemos entender que eso no es una cifra literal, puesto que Cristo viene muy pronto y la tierra no tiene millones de habitantes, ¿sí? Podemos entender que son de todas las edades, de todos los tiempos, pero también haciendo referencia a un número que tipifica una gran cantidad de personas del reino de los cielos. ¿Amén? Pero fíjense ustedes que en el capítulo 2 de Daniel, Daniel interpreta puntualmente en el versículo 28 y da la gloria principalmente a Dios de que ese sueño que el rey se había olvidado y la interpretación pertenecía solamente a un Dios de los cielos. Dice el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea, que esta visión y esta profecía incluye hasta el último día de este mundo. ¿Lo entiende? En esta profecía, sin dar detalles, Daniel recibe de parte de Dios que esto se manifiesta hasta lo último. En los postreros días, he aquí tu sueño, las visiones, dice, que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber qué había de ser. ¿Cuándo? En lo porvenir, o sea, una visión futura de algo que iba a acontecer. Dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Qué es lo que vamos a entender acá? Que este sueño, dijimos claramente nosotros, es un sueño de gobierno, un sueño político, una revelación de gobierno. ¿Por qué? Porque lo primero que se ve acá es que Daniel entiende que Dios pone reyes y quita reyes. Está hablando de autoridad, está hablando de gobierno. Daniel capítulo 2 identifica 4 reinos porque hay 4 gobernantes o 4 cabezas o 4 fuerzas de milicias de reino que se iban a manifestar en la historia. Pero claramente vemos nosotros que, haciendo referencia al misterio de lo que nadie pudo ver, vemos claramente de que este sueño que Dios estaba revelando y mostrando a Daniel era un sueño que refería a gobierno. Diga conmigo, gobierno. Muy bien, cuando cae esa piedra y se establece ese gran monte que nadie, ningún otro reino lo pudo vencer, lo certifica en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 44 dice, en los días de estos reyes, es Dios del cielo,
levantará un reino. Ven que habla de un reino, ya no habla de un monte, no habla de una roca, habla de un reino. Entonces la visión del reino empieza a tomar mucha más forma en la interpretación que Daniel está dando acá. O sea que nosotros, los hijos de Dios, no somos simplemente una iglesia local que nos congregamos en tal lugar. Nosotros pertenecemos al gran reino que tiene esta característica, que tiene un rey que es rey de reyes, que tiene una autoridad perpetua y que dice puntualmente el versículo 44 que Dios levantará un reino que no será jamás, ¿qué cosa? Destruido, jamás, invencible, eternamente invencible. ¿No te da gusto saber que perteneces a ese reino? ¿No te da gusto decir, Señor, gracias porque me sacaste de un reino de condenación, de tinieblas, de esclavitud, del pecado y me trasladaste a este reino, a tu reino, al reino que es indestructible, invencible? Y añade, fíjense, dice después, ni será el reino dejado a otro pueblo. Quiere decir que no va a haber quien pueda conquistar este reino. No hay ningún otro pueblo que venga a gobernarlo, a conquistarlo, porque tenemos un rey invencible. Dice que este reino, levante la mano los que son del reino de Jesucristo, dice que este reino tiene características de ¿qué? Fíjese, este reino, ¿qué hará? Ahí lo dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Muy bien, los que empiezan a entender la vida del reino de los cielos, nosotros pertenecemos al reino de Jesucristo, y ahora ya sabemos que nuestro rey es el victorioso, el que venció, que tomó autoridad sobre la muerte, que tomó autoridad sobre todo lo creado, porque es el que venció. Nosotros que pertenecemos al reino debemos ejercer la misma autoridad para que desmenucemos y despedacemos cualquier otro gobierno que no sea el de Jesucristo en nuestra mente. Cualquier otro tipo de leyes, gobiernos o conductas. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de Jesucristo. Y para poder entender esto, vamos a ver claramente de que este sueño y esta interpretación de Daniel es un sueño que habla de gobierno, cambio de gobierno. Por eso dice, Dios quita reyes y pone reyes. Habla de gobierno. Antes nosotros estábamos bajo el gobierno de Satanás en el reino de las tinieblas y éramos por naturaleza esclavos de la ley del pecado. ¿Cuántos han sido liberados de ese reino? ¿Cuántos dan gracias al Señor? Muy bien, ¿y ahora somos libres? Amén. Pero somos libres porque somos esclavos de otro reino, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Muy bien, pero ser esclavos en el reino de Jesucristo tiene otra característica que lo que nosotros registramos aquí, el ser esclavos. Para ser un esclavo del reino de Jesucristo no tiene otra cosa más que ser un rey y un sacerdote, redimido por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué hace referencia de que somos esclavos? Es porque estamos bajo la absoluta autoridad del Rey de Reyes. Él es rey y nosotros somos reyes. Y fíjense ustedes que este capítulo 2 habla de eso. Pero ahora vamos a ver el capítulo 7 de Daniel. Y vamos a ver que ese sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, Dios le reveló a Nabucodonosor de que su reino no iba a ser duradero. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor tenía un alto nivel de soberbia? El capítulo 4 dice que él estaba alabándose así solo, ¿no? Decía, qué rey como yo, qué imperio que me he edificado, qué grande que soy yo. Claro, mucho más que le había dicho que él era la cabeza de oro.
Imagínense en que él estaba con esa efervescencia, ¿no?, de soberbia, de ser un inmortal. Y él se hacía llamar el rey de reyes, Nabucodonosor. Pero vino una palabra profética y le dijo: a ti se te dice, Nabucodonosor, si no cambias tu estado de ánimo, tu manera de pensar, de aquí a un año vas a volverte loco, te van a echar al campo como las bestias y vas a andar comiendo pasto yuyo como los bueyes, te van a crecer los pelos como la bestia, las uñas te van a crecer como garra, hasta que reconozcas que el Señor es el Altísimo, ¿no? Y esto pasó en el capítulo 4, ¿no?, que había llegado el cumplimiento de los 12 meses y él dice estaba floreciente y tranquilo en su palacio, y volviendo a decir: qué rey como yo, y vino justamente el cumplimiento. Perdió la cordura, perdió la razón, y fue echado como las bestias. Comía yuyo este rey. Su pelo se había transformado así como una bestia. Uno lo veía, era una bestia en el campo. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mi razón fue devuelta. ¿Sí? Porque nuestro Dios no hace nada fuera de tiempo. Todo está determinado en el tiempo de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, mi razón fue devuelta y entendí y glorifiqué al Señor, que Él es el Altísimo, y comienza a glorificar al Señor. Por eso es que está ese famoso versículo 35 del capítulo 4 de Daniel, porque esto lo dice Nabucodonosor. Dice que Dios dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Dios hace lo que quiere en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga a Dios: ¿qué haces? Eso lo dice Nabucodonosor, ya totalmente comprendiendo lo que había pasado. Pero todo esto muestra de que el reino de Babilonia iba a tener un fin. Hasta que vino la caída de Babilonia, llegó Ciro II, los medos y los persas, y comenzó otra etapa. En el capítulo 7, ese sueño político se transforma ahora en un sueño de una amenaza, de un peligro a nivel espiritual ahora. Y lo vamos a empezar a ver, porque es muy necesario que podamos comprender muchas cosas en el contexto histórico para entender nosotros hoy la realidad del reino de los cielos. Porque podemos ir a hacer un rally por muchas congregaciones y preguntar: ¿qué es el reino de Dios? Y muchos no saben qué es el reino de Dios. Saben que son del reino, saben que están en un reino, saben que pertenecen a un reino, pero no conocen qué es el reino. Y es muy importante conocer desde dónde se manifiesta esto. ¿Amén? Vamos a ver rápido capítulo 7 de Daniel y vamos a ver cómo esta vez no es Nabucodonosor, porque ya no estaba Belsasar. Y fíjese lo que dice acá: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. ¿Quién es el que tuvo el sueño esta vez? Daniel. Ya no es el rey, ahora es Daniel. ¿Por qué? Porque el primer sueño Dios le muestra al rey: se te terminó el tiempo de gobierno. La primera revelación le dice: el tiempo de gobierno humano se te termina. ¿Por qué? Porque viene un gobierno que no es de la tierra, viene de arriba, que va a gobernar sobre todos. Ahora Daniel tiene un sueño y ve las características que tiene en este capítulo 7, porque es muy rico en lenguaje profético el capítulo 7. Dice: tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Fíjese acá que él escribió el sueño, pero solamente relata lo principal del asunto. ¿Por qué dice que esto lo guarda? Hay cosas que guarda Daniel. Ponga su dedito en el capítulo 7 y vamos al capítulo 12, rapidísimo. Porque hay cosas claras que tenemos que entender que Dios, a quien quiere revelarse, lo revela, y hay cosas que Dios la pone en misterio simplemente para guardar los tiempos de la revelación. En el capítulo 12, ya Daniel, siendo un anciano, estando viejo antes de morir, dice claramente en el versículo 5: y yo, Daniel, miré y aquí, he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a la derecha,
perdón, uno del lado este, el otro del otro lado del río, dice, y dijo al varón vestido de lino que estaba frente a las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe, y cuando se acabe, estoy leyendo muy lejos, y cuando se acabe, dice, la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán, ¿qué cosa? Cumplidas. Hay un tiempo en que todas las cosas que Daniel recibe serán cumplidas. Y yo oí más, no entendí, dice. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Respondió, anda Daniel, pues estas palabras están, ¿qué dice? Cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que hay cosas que Daniel las reveló, escribió todo, pero reveló lo principal del asunto. Pero hay cosas que están selladas y guardadas para el tiempo del fin. Fíjense ustedes que nosotros pertenecemos a la iglesia de los últimos tiempos, y quien no quiera entender que estamos en los tiempos finales y que Dios tiene cosas preparadas para el final, para revelarla a la iglesia, para iluminar claramente las cosas que están en la Escritura, es porque alguien simplemente no lo cree o no comprende de qué se trata la visión del reino. Hay algo que dice acá la Escritura. Fíjense en el versículo 11. Y desde el principio que se ha quitado el continuo sacrificio hasta las abominaciones desoladoras, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esto va a ser para más adelante, ahora no lo vamos a ver. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia a fin de los días. Le dice, Daniel, vos haces esto, que yo tengo una recompensa para vos, que eso va a ser simplemente por obediencia como el profeta. Volvemos al capítulo 7. ¿Entienden por qué dice que escribió toda la visión y el sueño, pero solamente relató lo principal del asunto? Es porque hay cosas que eran órdenes de guardarla bajo secreto. Dice el capítulo 7, versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Por eso dije que hay muchas palabras ricas en el lenguaje profético. No lo voy a decir hoy por tiempo porque tenemos muchas cosas más para aprender, pero retenga esto, 4 vientos y mar. Son palabras clave. Si no se quiere olvidar, subráyela allí para que usted sepa que esto no es algo literal, sino que es algo tipológico en lo profético, porque la Biblia responde a la Biblia. La Biblia tiene todo tipo de respuesta en la misma escritura. Entonces son muchas cosas que para nosotros, para nuestra cultura, a lo mejor no entendemos los lenguajes proféticos o no entendemos lo que habla como visión profética. Pero Juan entendía cuando vio la visión en Patmos, Daniel lo entendía, Zacarías entendía. ¿Por qué lo entendían? Porque formaban parte del lenguaje de la cultura hebraica y entendían perfectamente de qué se trata los vientos. Por eso cuando vamos avanzando un poquito más, vamos a empezar a entender estos conceptos importantes. Pero ¿qué es lo que ve? 4 vientos que batallaban, combatían, dice, en el gran mar. Ahora, las 4 bestias grandes, diferente una de la otra, subían ¿de dónde dice? Del mar. ¿De dónde subían? Del mar. Bueno, Apocalipsis 17:15, no lo busquen, solamente anótelo, revela qué significa el mar. Dice, las aguas que has visto donde las rameras se sientan, ¿sí? Son naciones, pueblos, muchedumbres, gentes. O sea que entendemos que la palabra mar está hablando de gente, naciones. Dice,
Estas 4 grandes bestias, diferentes una de las otras, subían del mar, o sea que eran expresiones de hombre. De en medio de las naciones, de en medio de la gente, se manifiestan 4 bestias que Daniel veía en la visión. La primera era como león y tenía las alas de águila. Claramente, aquellos que si investigan un poquito, uno de los más grandes ejemplos visibles de la decoración de Babilonia eran los leones alados, ¿sí? Eran los guardianes de los jardines de Babilonia. Los leones de oro puro, todo era de oro, y tenían alas. Esto era lo que caracterizaba a Babilonia. Daniel, cuando ve la primera bestia, era un león que tenía alas de águila. Lo que estaba viendo era lo mismo que había visto Nabucodonosor, que en vez de que era la cabeza de oro, acá veía un león. Por lo tanto, estaba viendo en visión a Babilonia. ¿Sí? Dice, yo estaba mirando hasta que fueron arrancadas, dice, las alas fueron arrancadas y levantadas del suelo, y se puso en iniesta sobre sus pies a modo de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Aquí habla del imperio cuando quita o pierde la autoridad, se le quita las alas y se levanta como hombre. Y acá vemos nosotros que esto es lo que le pasó al rey Nabucodonosor después que fue de vuelta a su razón y comprendió. Dice, se le fue dado un corazón, ¿lo ven allí? Como de hombre. Un corazón como de hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un reconocimiento, un arrepentimiento. Léalo el capítulo 4, va a ver cómo Nabucodonosor confiesa en todas estas cosas. Pero dice, he aquí la segunda bestia, semejante a ¿qué dice? A un oso. El cual se alzaba de un costado más que del otro. Algo así. Más que de un costado más que del otro. Esto era el imperio de los medos y los persas, puesto que uno era más fuerte que el otro. Los persas eran mucho más fuertes que los medos, y vemos nosotros de que se veía esta bestia como un oso, y esos 2 imperios que se unieron, que eran los medos y los persas eran los más aguerridos, los que más milicia tenían, por eso que se veía el oso levantado de un lado más que del otro. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué dice que tenía este oso en su boca? Tenían 3 costillas entre los dientes. Muy bien. Y le fue dicho, ¿qué cosa? Levántate, devora mucha carne. Esto habla de que durante el imperio de los medos y los persas cayeron 3 grandes imperios. Cayeron conquistados. Asiria, Babilonia y Egipto. Son las 3 costillas que tenían. Para que usted vea que eran realmente muy grandes y muy bélicos estos choques entre imperios. Daniel estaba viendo simplemente esto, una visión, pero ya no veía una estatua, sino que ahora veía bestias que salían del mar, que eran poder de hombre, autoridad de hombre, conquista de hombre. Pero fíjense, continúa, dice el versículo 6. Después de esto miré aquí que otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, que también estaba, esta bestia 4 cabezas tenía, ¿sí? Y le fue dado dominio. El leopardo está hablando de la rapidez, es el animal más rápido que hay. Este leopardo habla de Grecia, Alejandro Magno, con la rapidez de la conquista. Fue impresionante la rapidez, la estrategia que tuvo. Pero dice que este leopardo que tenía ala, habla también de precisión y de rapidez, vemos que tenía, dice, 4 cabezas. Luego de la muerte en el 323 a.C. de Alejandro Magno, el imperio de Grecia empieza a debilitarse porque se divide en 4 imperios, porque esas 4 cabezas son 4 generales que también lo hemos estudiado: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. ¿Sí? Estos 4 tuvieron distintas partes de dominio territorial, que era Macedonia y Grecia, era Casandro, Lisímaco era Asia Menor y Tracia, Seleuco era Mesopotamia y Siria, y Ptolomeo era Egipto y Palestina.
Esto es muy importante entender en el concepto histórico y ahora geográfico, para empezar a ver que no sucedieron por suceder los hechos de que Jesús vino en cualquier momento, nació en cualquier lugar. No, Jesús no nació en África, Jesús no nació acá en Tucumán. Había un porqué. Jesús nació bajo promesa, bajo pacto que había hecho Dios con Abraham, bajo bendiciones. Había muchas cosas, ingredientes de que la iglesia no puede ignorar el contexto histórico, ¿sí? Entonces vemos nosotros de que ese leopardo que tenía autoridad, que tenía 4 cabezas, que tenía 4 alas, estaba hablando del imperio de Grecia, ¿sí? Que cayó bajo el imperio de algo que aparece aquí y que era realmente espantoso. Fíjese lo que dice el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia. ¿Cómo era esa bestia? Espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Nabucodonosor veía que era el hierro, Roma. Y Daniel veía una bestia que no tenía ningún parecido a un animal. Él no podía, al primero vio un león, después vio a un oso, después vio un leopardo, pero aquí no podía Daniel descifrar qué tipo de animal era, entonces dijo era una bestia espantosa. Pero no podemos decir que era Satanás, puesto que dice que salían del mar, o sea, salían de la gente. Está hablando del imperio de Roma. El imperio de Roma, en sus libros históricos, muestran realmente lo terrible que era ese ejército. Eran bárbaros, eran personas sanguinarias. ¿Qué es lo que utilizó Roma? Fusionó la fuerza de su milicia con la cultura que había heredado del imperio que acababa de conquistar, de Grecia. Por eso es que ustedes van a ver que los romanos tienen imágenes, son politeístas, ellos tenían muchas divinidades, muchos dioses. Dentro de la mitología griega fue fusionada con Roma y que después, cuando vino Constantino, lo único que hizo es cambiar las camisetas a esos dioses mitológicos y le puso los nombres de próceres cristianos nada más. Y de ahí viene la iglesia romana, que todos conocemos, de que se venera a muchos santos y que no son otra cosa más que fuerzas de engaño, la misma cultura heredada de Grecia. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Estamos haciendo un poquito de historia, pero la Biblia las muestra. Estamos leyendo de la Biblia, ¿sí? Estamos haciendo historia con la Biblia. ¿Y qué dice que sucedió? Dice que era terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y acá aparece el hierro otra vez, ¿no? Devoraba y desmenuzaba, y dice, y las sobras hollaba con sus pies, las pisaba, ¿sí? Hollar con sus pies es hacer esto, ¿sí? Como sacudirse pisando con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y qué tenía esta bestia? 10 cuernos. Mucha similitud, ¿no? La otra que tenía 10 cuernos. ¿Por qué? La otra que había visto una estatua que tenía 10 dedos. Otra vez aparece Roma dividida. O sea, era la misma visión. Era la misma. Nada más que acá Daniel ya empezaba a ver de otra manera. Porque este sueño de Nabucodonosor era político. Pero ahora, ¿qué era? Empezaba a transformarse de otra manera, algo espiritual. Porque ¿qué revela Daniel acá? Que esta bestia tenía 10 cuernos. Cuerno es sinónimo de poder. Cada vez que usted lea cuernos en la Biblia, tipifica de poder, de autoridad. Y estos son 10 reyes o 10 poderes, 10 autoridades manifestadas en esta cabeza de esta bestia. Fíjense lo que dice el versículo 8. Miraba yo, contemplaba los cuernos, empezó a fijar su atención en los cuernos, ya la bestia que era terrible, espantosa, Daniel empieza a fijar la visión en los cuernos y comienza a notar lo siguiente. Fíjese, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro carnero pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. De los 10 fueron arrancados 3, ¿sí? Y dice, y aquí que este cuerno tenía, ¿qué cosa? Ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí no es una estatua muerta y fría, sino que este cuerno que aparece tenía ojos, o sea, que quiere decir, tenía visión, y tenía una boca que hablaba grandes cosas.
Y fíjense ustedes lo que empieza a revelar Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Se acuerdan que cantamos anciano de días acá? ¿Y qué es anciano de días? Uno trata de imaginarse, ¿sí? La visión de Daniel, el anciano de días, que él describe así, era la gloria del Altísimo, del Padre. Pero no podía describir esto. ¿Por qué? Porque más adelante dice que ve al anciano de día, pero también ve a uno como forma de hijo de hombre. Este es Jesucristo, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes. Hasta que se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿Qué estaba viendo acá Daniel? Un reino. Vio un trono, vio a alguien sentado, vio millones de millones. Bueno, hermano, haga una sonrisa, aunque sea así, mire, porque ahí está usted, ahí estamos nosotros, es la iglesia, es una visión. No estaba Jesucristo, todavía no había llegado, pero Daniel ya estaba viendo porque eran cosas que iban a manifestarse hasta el final. Y cuando empezamos a ver esto decimos, Señor, ya estaba profetizada tu iglesia, estaba profetizado tu reino. Lo que Daniel empieza a ver es un reino, había un trono. Y dice, se establecieron tronos, dice el versículo 9 primero. Esta es la visión de Juan, había un trono y 24 tronos alrededor. ¿Lo ven? Hay un reino, hay una identidad. No es algo utópico, no es algo ficticio, no es un invento de alguien que dijo, sí, hay un reino. No, hermanos, la Biblia habla de un reino. Toda la expresión del reino no es invento del hombre, puesto que Dios es el primero que trae la revelación de un gobierno a modo de reino. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea la tierra, la extensión de su reino era el Edén que Él había creado y puso al hombre, ¿para qué dijo Dios? ¿Para qué dijo Dios? ¿Para qué? Para que lo señoree, administre y gobierne, ¿sí? Para que sojuzgue. Y para que la bendición de Él sea la bendición que Adán tenía que haber llenado ese lugar como la prolongación, la extensión visible del reino de Dios. Pero ¿qué hizo Adán? Echó a perder todo, ¿no? Y ese reino, que era un reino espiritual, un reino divino, se transformó en un reino porque Satanás, el día de la tentación en el desierto, muestra en visión a Jesús todos los reinos y los dominios de la tierra y la gloria de ellos, y dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares, porque a mí me han sido dados, dice los reinos. Y Dios no le dio a Satanás, Dios le había dado a Adán para que señoree. ¿Lo van viendo? Entonces, no es un invento del ser humano, del reino. No es un invento. Es claramente una revelación de Dios. Y que el hombre, teniendo en su conciencia este misterio que Dios trajo a revelar, que era gobierno de dominio y territorio, el hombre comenzó a dominar y a señorear sobre esta tierra, pero lo hizo con una mente y un corazón depravado. Y lo único que hace es destruir, provocar a Dios. Y por eso vamos a ver cantidad de intentos fallidos que han habido. Reinos de maldad, dictadores. Hemos visto a través de la historia cómo se han organizado sistemas políticos de gobierno, como capitalistas, comunistas, socialistas, demócratas. Y el hombre siempre ha tratado de buscar en forma hasta inconsciente un gobierno, porque el hombre no puede vivir sin gobierno. Necesita sí o sí que alguien lo gobierne, y por más que diga yo quiero ser libre, no importa, el hombre siempre busca gobierno porque en su naturaleza hay el deseo de ser gobernado, pero no saben que existe un reino. Por eso es que cuando Cristo dice arrepentíos, el reino ha llegado un gobierno, ha venido a ustedes lo que ustedes buscaban pero no lo sabían. Jesús empieza a hablar de un reino y comenzó a dar evidencia de que el reino de los cielos no tiene nada que ver
con las cosas naturales y terrenales de este mundo, porque el reino de los cielos no consiste en comida y bebida. El reino de los cielos es un reino espiritual que para entrar al reino de los cielos se necesita nacer de nuevo, nacer del Espíritu, porque el que nace del Espíritu es Espíritu y no hay manera de entrar al reino en forma carnal. ¿Se entiende? Daniel comienza a ver una visión, un reino. Y fíjense lo que dice acá. Versículo 11. Yo entonces miraba, dice, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Quién hablaba? Ese cuerno estaba en la cabeza de la bestia. Hablaba. ¿Y qué dice que hacía? Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego. Había también quitado a otras bestias su dominio. ¿Sí? Ya no estaba ni Babilonia, ni Medo, ni Persa, ni Grecia, sino Roma. Dice, pero las habían sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Ustedes creen que Jesús nació cualquier época? No. Jesús vino en pleno momento de esta bestia. Roma, Él nació bajo todo lo que era dominio romano. Era muy fuerte esto, lo que estaba viviendo. Y fíjense en que la Escritura dice, miraba yo la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo, ¿de dónde venían las nubes? Del cielo, venía uno como hijo de hombre. ¿De quién estará hablando acá? De Cristo, ¿no? ¿Lo ven que todo está expresado acá? Dice que vino hasta el anciano de días. Acuérdense en que el Cordero toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿sí? El Padre. Nadie las arrebata de las manos de mi Padre a las ovejas. Nosotros somos los hijos de la mano derecha. Benjamín significa los hijos de la mano derecha. Nosotros somos de la diestra del Padre, su justicia está a su diestra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se le está corriendo el velo o no, hermano? ¿Lo van agarrando? A mí me entusiasma, que yo veo la historia y digo, Señor, qué precioso es saber esta verdad, es glorioso. Pero dice acá la Escritura que descendió de las nubes del cielo uno que venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse, ¿cómo? Delante de él y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino. ¿Quién? Cristo, el Padre le ha dado un reino a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Padre, a lo que me has dado, a ninguno los he perdido. Estaban en el mundo, pero tuyo eran, y del mundo me los diste. Aleluya. No sé cómo va el pañuelo mío, ya está chingueado, ¿no? Que me entusiasmo y ya empieza a moverme más, ¿no? ¿Cuánto lo empiezan a ver? Hermoso, gloria a Dios. Y fíjese lo que dice. Un reino, se le dio dominio, poder, autoridad, ¿sí? Dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué pasa? Le sirvan. Aleluya. Para que todos los pueblos le sirvan. Ponga su dedito allí y vamos a Apocalipsis 11:15, rapidísimo. Vamos a ver si corrobora la Biblia esto. Que a Cristo se le ha dado el reino para que todos los reinos de la tierra le sirvan. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Daniel y Juan ven lo mismo. Nosotros pertenecemos al reino invencible
glorioso y poderoso de Jesucristo. No hay motivo para estar entristecido, sentirse fracasado, nadie me tiene en cuenta, que yo no sé, aquí no hay amor. Amados hermanos, cuando uno entra al plano espiritual, cuando uno está en el espíritu, puede ver la visión de la realidad que vio Juan, que vio Daniel, que el mismo Jesucristo profetizó. Nosotros pertenecemos ya a un reino que es glorioso, el reino de Jesucristo. En el día de esos reyes, el Señor levantará a su reino. Amén. Volvemos a Daniel. Aleluya. Para que todas las naciones y lenguas le sirviesen, su dominio es dominio eterno, dice el versículo 14, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, nunca. Amén. Se me turbó el espíritu a mí, dice Daniel, ¿no? Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Bueno, acá vemos nosotros claramente de que era muy fuerte lo que estaba recibiendo Daniel y esto era necesario empezar a entender lo que se transformaba esto, ¿no? Muy bien, vamos a saltar un poquito para ganar algo más de tiempo. A ver, actitudes de esta cuarta bestia. Versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Dónde va a ser ese reino? En la tierra. Esa cuarta bestia, espantosa, terrible, Roma, es un reino en la tierra, decía. Cuando yo hablo de Roma, no estoy hablando de Roma donde está el Vaticano, ni estoy hablando de la Iglesia Católica, estoy hablando del Imperio Romano que terminó en el año claramente 476 después de Cristo, ya terminado totalmente. Lo que después pasó a ser más bien un imperio, pero de la fuerza espiritual más que nada, ¿sí? Que ahí es donde surge después de Constantino, en Constantinopla, que empieza a transformarse en lo que era la fuerza de la iglesia, ¿sí? Una iglesia romana que comenzaba a tener varias fusiones y mezcla con el paganismo, que eso lo vemos que históricamente sucedió después del concilio del 323, con Constantino. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Empieza a describir que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente. Esta es diferente. Daniel ve que es diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará. ¿Qué hará con toda la tierra? Devorará, trillará y despedazará. Es una fuerza que impacta a toda la tierra. Impacta a toda la tierra. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, de esta cuarta bestia, se levantarán 10 reyes. Esas son las 10 naciones europeas, ¿lo ven? Y tras ellos se levantará otro, el cual será como diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Dice, y hablará palabras, ¿contra quién? Ajá, acá lo descubrimos, ¿eh? El primer sueño de Nabucodonosor era político, era de gobierno, de imperio, pero este sueño de Daniel ya es espiritual, son choques espirituales, porque este cuerno que era diferente a los demás, de esta bestia que era diferente a las demás, que tenía autoridad sobre toda la tierra, que desmenuzaba y que ejercía su poder, dice que este cuerno, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, ¿qué pasará? Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. ¿Sabe que ya no manejamos nosotros el calendario hebreo lunar, sino que ahora nosotros estamos en el calendario solar establecido por Roma? Cambió los tiempos, ¿no? Calendario gregoriano, el Papa Gregorio aceptó el calendario que el emperador Julio César había determinado que sea, y por eso que adoradores Roma de Amón-Ra, el dios Sol, ellos decidieron empezar a poner el calendario solar, ¿eh? Por eso yo le dije que estamos en julio, ¿no?
el mes del emperador Julio César, y ya viene agosto, ¿no? Que es en honor al emperador Augusto. Una fusión entre emperadores y místicas paganas de Grecia. Está fuerte esto, ¿no? Y este cuerno pequeño que hablará cosas contra el Altísimo y quebrantará a sus santos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la iglesia jamás en la tierra o en este mundo, hasta que Cristo venga y sea destruida las fuerzas del mal para siempre, jamás Cristo profetizó o enseñó o esperanzó a la gente de que la iglesia no va a tener ningún problema. Al contrario, Jesús dijo que vienen aflicciones, que vienen tiempos difíciles. Jesús dijo que vienen persecuciones, que vienen hambres, peligros, desnudez, espadas. Si no, lea Hebreos capítulo 11, vea lo que dice todos los que por causa de la fe fueron martirizados. Claro, pero como estos son evangelios impopulares, por eso no se llenan las iglesias cuando se predica de esta manera. Mejor es que se predique todo lo que es prosperidad, éxito, paz, tranquilidad, ¿sí? Sanidad, todas cosas como decir, bueno, venga y reciba esto. Fíjese, amado hermano, de que acá vemos nosotros de que esta bestia tiene autoridad, y es lo que vemos en Apocalipsis, se le da autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Por qué? Porque la imagen que vio Juan es la misma que está viendo Daniel acá, que esa gran ramera tenía el cáliz lleno de sangre de los santos, de los mártires de Jesucristo. Y claro, nosotros hoy podemos decir, no, todavía no hay tribulación, o no estamos en gran tribulación. Bueno, por ahí hermanos de otra parte del continente que están diciendo estamos en la gran tribulación, por cómo lo están quemando vivos a ellos, a sus familias, a sus hijos, por causa de Jesucristo. Yo había subido unos videos al blog, no sé si alguien lo pudo ver, pero era muy fuerte, pero no quería pasarlo acá, pero si usted tiene tiempo, véalo, porque son los mártires del siglo XXI. Cómo lo golpeaban a palo limpio y le prendían fuego delante de su esposa y sus hijos, a toda la familia por causa de Jesucristo. Si nosotros podemos ver nuestro estado de pasividad o de democracia o de tranquilidad, podemos decir, no, nosotros esperamos que algún día venga la gran tribulación. Pero hermanos, la iglesia de Jesucristo desde el primer siglo que entró en tribulaciones. ¿Sí o no? Se los comieron los leones, los aserraban, los mutilaban, los decapitaban. Nerón alumbraba sus jardines con cristianos bañados en brea, colgados en un palo, y prendían fuego para alumbrarse sus jardines. Era terrible. Y podemos decir que entonces, ¿cuándo son las tribulaciones? La palabra de Dios siempre habló de esto. ¿Y qué vemos nosotros? De que todo tiene un cumplimiento. Por eso, hermanos, si le enseñamos, no le enseñamos para que se llene de conocimiento, sino que al contrario se llene de fe y de esperanza, porque nosotros sabemos que el que pelea la batalla hasta el final gana coronas. Y nosotros estamos llamados a este reino como testimonio de la verdad de Jesucristo. Por eso es que si te difaman, si te corren del trabajo, si te discriminan, si tus parientes te abandonan, si no te dan lugar, glorifica al Señor, porque nuestro Señor padeció eso y mucho más, aún la muerte y mucho más. Soportó la ira del Padre que usted y yo jamás la soportaremos, porque hemos sido justificados por Jesucristo en su muerte. Ahí tenemos muchas cosas para darle gracias al Señor, pero fijémonos con cuánta prontitud y exactitud la Biblia nos enseña estas cosas. ¿Vamos bien hasta acá? Espero terminar hoy con el contexto histórico, pero es importante que no lo dejemos pasar, que lo sigamos viendo con tanta claridad. Muy bien, este cuernito pequeño que tenía boca y que tenía ojos, hablaba palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos. ¿Y qué más? Y la ley. ¿Usted sabe que hay una iglesia predominante en el mundo que ha cambiado los 10 mandamientos? Ese segundo mandamiento que dice no te harás imagen ni te postrarás ni adorarás porque es abominación. Bueno, ese mandamiento la iglesia romana no lo tiene, lo ha cambiado.
¿sí? Y entre otros. Pablo dice que el que quiere obispado, buena hora desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer. Cásese, dice, ¿no? Pero sin embargo vemos nosotros de que esta doctrina de esta iglesia prohíbe casarse a los obispos. ¿Sí o no? Contradicciones. Pablo dice, mandan a abstenerse de alimentos. Claro, viene el Viernes Santo, nadie come carne, ¿no? Qué claridad, ¿no? Todo lo contrario que dice la palabra. ¿Pero por qué enseñamos esto? Porque estamos haciendo una introducción histórica. Todavía ni siquiera hablé del reino de Jesucristo. Estoy mostrando cuál es la realidad del reino. Y dice que cambiará los tiempos, cambiará la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Lo mismo que cierra Daniel capítulo 12. Pero se levanta, versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin. ¿Quién dice que se sentará? El juez, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién dice que va a ser dado todo dominio, todo poder y todo autoridad, todos los reinos? ¿Algún versículo certifica esto? Claro, Romanos, Pablo termina diciendo en el capítulo 16, hasta que Satanás sea aplastado en breve bajo los pies de la iglesia. Aleluya. Todo dominio, todo principado, bajo autoridad de la iglesia. Glorioso. Versículo 27, lo leo de nuevo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado. Quiere decir que nosotros que no pertenecemos a esto, porque todos los reinos son debajo del cielo, nosotros no pertenecemos, somos de arriba, las aguas de arriba somos nosotros, somos el reino que proviene de las alturas. Dice, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amados hermanos, es importante entender el concepto del reino. ¿Por qué necesitamos entender esto? ¿Sabe? La gente más indisciplinada para vivir en el reino de Dios es la mayoría de la iglesia evangélica. Por ignorancia, porque no conoce el concepto del reino. Por eso es que estamos enseñando, y por gracia del Señor, no porque haya alguien que se le ocurrió, sino porque el Espíritu Santo nos está llevando a aprender. Hemos reemplazado la imagen o la idea o el concepto del reino de Jesucristo y la hemos reducido simplemente a una organización de un sistema religioso local. Por eso es que esta iglesia local no se trata con esta con esta, ni esta denominación con esta. No hay acuerdo, somos diferentes, no existe esa unidad. ¿Por qué? Porque se ha reducido a un concepto terrenal y se ha olvidado el concepto espiritual. Como hemos dado introducción a través del paso histórico de lo que es el reino, claramente vemos nosotros de que el reino de Jesucristo irrumpe en medio de todos los reinos de la tierra. Conquista, gobierna y señorea para siempre. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que nuestra vida y nuestra manera de vivir y de hacer las cosas tiene que ser conforme al concepto que entendemos del reino de Jesucristo. Amados, me propongo, si el Señor me lo permite, de enseñarles todo este tiempo, de acuerdo a las Escrituras, las características de los hijos de Dios en la vida del reino. Porque si usted recibe iluminación del Espíritu Santo para empezar a entender, vamos a comprender muchas cosas que anoté
acá simplemente para que la podamos ver o enumerarla, las cosas que debemos entender acerca del reino. Primero, el concepto de reino, como dije, fue manifestado en revelación por Dios en el mismo Edén. Dios mostró que el hombre debía ejercer dominio y gobierno. Pero la pérdida del reino o el concepto del reino se fue cuando el hombre atrofió su mente por causa del pecado y quedó totalmente depravada su manera de pensar. Entonces hemos visto nosotros que a través de los sistemas de reino que el hombre ha buscado ejercer gobierno, se ha manifestado en las distintas culturas de gobierno a través de todo el mundo, que eran monarquías, reinados, dictaduras, y más tarde se manifestaron otro tipo de tendencia como lo que eran capitalismo, lo que era socialismo, lo que es comunismo, después se manifestó democracia. Todos estos sistemas de reino han fracasado porque ninguno, absolutamente ninguno, puede poner en práctica las leyes de Dios. Entonces, comprender el concepto del reino de los cielos es conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es claramente empezar a entender a dónde nosotros hemos sido trasladados, a su reino. Y mi conducta debe cambiar cuando yo entiendo estos conceptos. Y lo enumeré. Recuperar el concepto del reino a donde nosotros fuimos trasladados es entender el concepto del reino. Vamos a estudiar qué es el reino de los cielos conforme a la Escritura. ¿Dirá la Escritura algo acerca del reino? Todo. ¿Sí? Todo. Tenemos que entender la filosofía del reino. Dice, ¿cómo la filosofía? ¿Qué no es mala la filosofía? ¿Qué significa filosofía? ¿Se acuerdan? ¿Nadie sabe? ¿Una definición? Pensamientos, estudio de los pensamientos, ¿sí? Pensamientos que predominan. ¿Hay pensamientos en el reino de Dios? Claro. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿en el reino hay filosofías de vida? Claro que sí. No visto desde el plano humanista, sino desde el plano divino. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Hay que conocer, entender la filosofía del reino. Vamos a entender el gobierno del reino. Jerarquía. Dios habla de jerarquía. Si hay tronos, si muestra tronos, si hay un trono, habla de jerarquía. Y tenemos que entender para esto lo que significa esto. La Biblia lo muestra a través de toda la Escritura. Vamos a conocer o entender acerca de la ley o las leyes del reino, porque un reino tiene leyes. Diga conmigo, un reino tiene leyes. ¿Saben que hay un concepto que se ha metido en la mente de la iglesia y que es muy peligroso? Dice, estamos en la gracia, ya no vivimos en la ley. Ojo, Dios es un Dios de ley. Su reino es un reino con leyes. El concepto es no entender lo que es la gracia y la ley, simplemente decir, bueno, ya estamos en la gracia, no hay que vivir por la ley. Pero las leyes de Dios reveladas a Moisés son leyes, por ejemplo, morales, que porque estemos en la gracia no tenemos licencia de adulterar o fornicar o mentir o robar o de deshonrar a los padres, ni mucho menos tomar en vano el nombre de Dios, ni codiciar a la mujer del prójimo, ni nada de eso. No, porque estemos en la gracia no está permitido. Las leyes morales siguen siendo vigentes y están escritas en tu mente y en tu corazón. Por eso es que cuando uno miente a un hermano, clic, el Espíritu Santo te dice, mentiste, pecaste, ofendiste a Dios, ofendiste a tu hermano. Y aquella persona que es guiada por el Espíritu Santo evidencia que es hijo de Dios, por lo tanto, ¿qué hace? Se arrepiente, confiesa, se reconcilia y restituye el daño. Pero aquel que congrega pero no tiene la vida del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a seguir mintiendo y no va a tener nada de dolor ni ningún problema. ¿Lo entiende?
Las leyes civiles siguen siendo vigentes. Estamos en un mundo y tenemos que cumplir con leyes civiles. Pero las leyes religiosas han sido todas cumplidas por Cristo, por eso han sido abolidas. No han sido abolidas sin cumplimiento, Cristo las cumplió y por eso las abolió. Por eso es que hoy no están vigentes, porque todas las leyes ceremoniales eran figuras y sombras de las cosas que iban a venir, y cuando vino Cristo, nuestro sumo sacerdote, y Él fue el Cordero del sacrificio y se cumplió cada una de las leyes religiosas, en Cristo ya no tienen por qué estar. ¿Me entienden? Por eso que ya no circuncidamos a los varones, por eso que no hacemos ningún ritual. ¿Por qué? Porque ya la plenitud del Cordero se manifestó en la vida del cristiano. Ya no están esas leyes. Pero ¿en el reino es leyes? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, el concepto es pensar que cuando yo me muera voy a entrar al reino. Hermanos, no. ¿Cuántos han nacido de nuevo ya? ¿Qué dice la Biblia? Si no naces de nuevo, no podés entrar al reino. Entonces, lo que hemos nacido de nuevo, ya estamos en el reino, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ve que algunos tienen concepto? No, pero si el reino es recién cuando venga Cristo. Perdón, ¿a dónde está sentado Cristo hoy? ¿En un banquito? ¿En los cordones de la calle de oro? Él está sentado ¿en dónde? En su trono de las alturas que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. A la diestra del Padre, en su trono de gloria. ¿Y qué hace alguien sentado en un trono y no tiene un reino para reinar? ¿Sobre quién ejerce el reino Jesucristo? Levante la manito. Muy bien. Y todas las cosas que pertenecen a un reino debemos conocerlas porque hay leyes, hermanos. ¿Lo ven? Vamos a entender la cultura del reino. ¿Hay cultura para aprender? Sí, hermanos. Hemos sido formados dentro del concepto de la religión evangélica, pero no hemos conocido la cultura del reino. Y muchos creen que la contracultura o la cultura evangélica es todo, y no, hermanos. Hay muchas cosas que la religión manifiesta error, porque son conceptos de hombre. Por eso Pablo dice, no se dejen engañar por filosofías, tradiciones, huecas sutilezas, rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Busquen las cosas de Cristo. Y hay muchas cosas que tenemos que entender lo que es cultura del reino. ¿Qué más? Vamos a aprender acerca de la sociedad del reino. La Biblia enseña lo que es esto. Es un reino que avanza. Vamos a aprender acerca de la economía del reino. Hay un reino que manifiesta economía. Jesús dijo claramente. Lucas capítulo 8 puede leer la parábola del sembrador y va a entender muchas cosas, pero lea el contexto del versículo 1 y va a entender de qué se trata. Vamos a entender acerca de la ciudadanía del reino. ¿Cuántos ciudadanos del reino hay acá? Bueno, ¿usted vive como ciudadano argentino o como ciudadano del reino? Hay que aprender, ¿no? Porque aunque estamos en Argentina y aunque nuestro DNI dice que somos argentinos, nuestra identidad espiritual dice que nosotros no somos de acá, que tenemos una patria celestial, que tenemos una ciudad santa. ¿Sí o no? Dice la palabra en Hebreos 11 que somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Usted cuando se va de vacaciones lleva la heladera, la cama, el placar, el lavarropa, el secarropa, el garage, la cucha del perro. ¿Lleva todo eso? No. ¿Qué es lo único que lleva usted cuando va de vacaciones? La valija nada más. ¿Por qué? Porque está dando un paseo nada más, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, todo lo que nosotros podamos adquirir estando en este mundo no es otra cosa más que una valijita. Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso, dice la palabra. ¿Ve que es necesario aprender? Qué importante es entender acerca de lo que es la ciudadanía. Vamos a entender la provisión del reino. Dios es un Dios de providencia. ¿Le entusiasma o no le entusiasma lo que vamos a aprender? ¿Seguro? Todo esto dice la Biblia, hermano. No lo vamos a leer de un libro de historia. Vamos a leerlo de la palabra de Dios. La providencia de un reino. Tenemos un Dios que provee.
Nada me faltará, porque tú eres mi pastor. Nada me faltará. Amén. Fíjense, vamos a aprender también o entender lo que es la adoración del reino. ¿Se adorará en un reino? Claro que sí, ¿no? ¿Cómo será la adoración del reino de los cielos? ¿Quién es el digno de la adoración? ¿Quién es protagonista en la adoración? Vamos a entender lo que es el protocolo del reino. Esto habla de carácter y conducta de cada uno de nosotros en el reino. ¿Usted cree que uno va a ir al reino de Inglaterra y le va a decir a la reina, ¿qué hace, vieja? No, no se confunda. Si hay honra, honra. Si hay respeto, respeto. ¿Sí o no? ¿Y cómo me refiero yo a mi rey? ¿Cómo me presento ante mi rey? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es el protocolo del reino? Yo nunca vi a la oración de Jesús, por lo menos en la Biblia, que Jesús se refiere a papucho, y escuché a varios que oran así. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes? Papucho, papi. Yo veo a Jesús diciendo, Padre. Bueno, pero ese era antes. Ahora podemos decirle papilín. Hay protocolo, ¿no? Bueno, pero como estamos en un mundo tan... Cuidado. Por eso es que hoy se hacen canciones que deshonran al Señor. Hoy se comporta la gente y deshonra al Señor. Eso se llama profanar. Eso se llama adulterio. ¿Me está entendiendo? Entrar a su presencia y aprender el reino de los cielos y comportarme es entender que somos nosotros los que portamos un protocolo, una ética del reino. ¿Saben que la ética de Dios no es la ética nuestra? ¿Saben ustedes? Para Dios es ético decirle a Saúl, Saúl, quiero que vayas y mates a todos los amalecitas, varones, niños, viejos y mujeres, no te apiades de ninguno. Para Dios era ético eso, ¿no es cierto? Se quedaron callados, ¿no? ¿Acabo de inventar o dice eso la palabra? Y lo desechó a Saúl porque lo desobedeció. No nos confundamos. La ética de Dios no es nuestra ética, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos provienen de un corazón que es como engañoso y perverso, más que todas las cosas. Por eso es que la regeneración consiste en tener un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva manera de pensar, que es la mente de Cristo. Necesitamos aprender protocolo del reino. Honren a los ancianos, a las viudas, a los extranjeros, a los pobres. Visiten. Hay un protocolo. ¿Sí o no? Pero la iglesia del siglo XXI se ha hecho tan light como el sistema es light. Ligero, liviano, simple. Se ha llenado de simplicidad la cabeza de la gente. La conducta de la gente se está haciendo cada vez más insensible. Nos bombardean todos los días las noticias viendo cuadros de muertes, de asesinatos, de homicidios, de violaciones, de secuestros, que ya no estamos siendo insensibles, ¿se ha dado cuenta? Un médico se termina siendo frío o insensible por todos los casos que todos los días ve, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Acá el doctor Lanciotti, nuestro hermano, yo el otro día hablaba con él de eso y decía, la verdad es que uno se hace frío en estas cosas. Tener que salir a anunciar a un pariente que está esperando detrás del quirófano y decirle su familiar falleció. Claro, si yo tengo que decir a alguien, no estoy acostumbrado, me quebranto entero, mi cara se pone. Pero una persona que todos los días quizá lo tiene que decir por su profesión, ¿cómo se siente?
Le duele, obviamente, pero hay que seguir, ¿sí o no? Bueno, nosotros pareciera que la iglesia ha perdido la sensibilidad de las cosas. Y la palabra nos enseña que no debe apagarse el fuego del Espíritu en nosotros. ¿Saben por qué? Porque no nos manda Dios a predicar iglesia, nos manda a predicar el reino. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que predomina hoy en el lenguaje de todos los evangélicos? Porque mi iglesia tiene esto, mi iglesia es esto, a mi iglesia viene tal cantante, a mi iglesia tiene esto, mi iglesia ha comprado aquel. ¿Y cuándo habla del reino? ¿Cuándo va a anunciar el reino de los cielos? ¿Cuándo va a hablar de la buena noticia que viene del reino, del trono celestial? ¿Cuándo va a preparar a sus santos, la iglesia, a prepararse para la manifestación del Rey de Gloria? ¿Qué falta? Protocolo, vida, ética de reino. ¿Le entusiasma, hermano, lo que vamos a aprender? Ahora, mejor es no aprender, no conocer. Así dice la palabra, ¿no? Porque peor es haber aprendido y haber oído, conocido y volverse atrás. Así que por lo menos usted, hermano, ya tiene medio pie adentro, ¿no? Y por último vamos a entender lo que es la representación del reino. ¿Cuántos tucumanos hay acá? Porque hay algunos en otras provincias, ¿cierto? Ajá. ¿Cómo se siente usted cuando está en otra provincia y que hablan mal de los tucumanos? Yo ya me había cansado cada vez que iba a otro lugar y decía, muy bien, fuerte el aplauso para los tucumanos, dice. Bajen la mano, menos los tucumanos, sigan aplaudiendo, dice. O cuando van a un lugar y a otra provincia y le dicen, ah, tucumano. ¿Cómo se siente usted? ¿No se ofende? ¿Sí o no? Y si te toca en el equipo de fútbol y alguien te dice algo mal del equipo de fútbol tuyo, porque representamos bien a nuestro equipo de fútbol, ¿no? Fíjense en ustedes, de la iglesia de Cristo se puede decir barrabasadas. De la Biblia se puede cuestionar todas las cosas. De Jesucristo han hecho una película Jesucristo Superstar, han hecho una película de un Jesucristo gay, han hecho un evangelio que Jesucristo se casó con María Magdalena y tuvo un hijo. ¿Sí o no? Está el Código Da Vinci. ¿Y qué dice la iglesia? ¿Por qué tiene esa actitud tan pasiva? ¿Será que no se identifica aún la iglesia como representantes del reino? ¿Vio qué importante es conocer esto? ¿Sí o no? Amados, el secreto de vivir una vida plena de bendición y teniendo la seguridad que nuestro Dios nos respalda es entender que no tan solo cuando somos regenerados entramos, sino también Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Yo puedo enseñar todos estos temas y más todavía. Puedo enseñar muy profundamente esto. Pero ¿saben, hermanos? Acá tenemos que darnos cuenta, acá tenemos que ver claramente que nosotros, si no vemos el reino, no lo entendemos. No lo vamos a entender.
no lo vamos a comprender. Si nosotros no vemos el reino de Dios, si no vivimos esa realidad y no comprendemos y no sabemos quién es nuestro Rey, cuál es nuestra herencia, cuál es nuestra participación, qué tenemos que hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar, es porque no lo hemos visto. ¿Sí o no, hermanos? Por favor, medite, piense, recapacite. Es muy importante entender que el reino de Jesucristo, el reino del Señor, ha venido, ha llegado. Cuando Cristo vino a este mundo y Él comenzó a anunciar, diciendo, estas son las buenas noticias. El reino ha llegado. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Y crea en el Evangelio. Arrepiéntase. Amén. ¿Lo entiende? ¿Lo vive realmente? Hemos visto el contexto histórico, pero vamos a empezar a desarrollar. A partir de este próximo miércoles y probablemente algunos sábados vamos a poder afianzar más el concepto, pero necesitamos profundizar cada vez más en nuestra identidad. Si Cristo es el Rey, yo debo ser su súbdito, ciudadano del reino. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tómese unos minutos para que usted ore en silencio. Usted, si el Señor te habló, se mostró, bueno, muestre usted hoy un corazón dócil delante del Señor. Y sea sincero con usted mismo. Sea sincero. Él no te salvó para una religión, sino para su reino. ¿Me está entendiendo? Busque delante del Señor. Ore. Ore allí donde está. ¿Sabe, hermanos? El arrepentimiento es la única manera que el Señor nos introduce al reino. Es la única manera. Ore, ore, allí donde está. Si el Espíritu Santo te trae convicción, ore, hermano. Padre, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Si el Espíritu te trae convicción de arrepentimiento, arrepiéntate. Pide perdón. Todos los días nos toca a nosotros presentarnos delante del Señor. Todavía no hemos sido glorificados, así que podemos errar, podemos cometer errores, podemos hacer cosas que en verdad nos da vergüenza hasta de confesarla, pero mejor es arreglar cuenta hoy. ¿No te das cuenta que el pródigo estaba lejos de su casa, pero había vuelto sucio? Su padre lo lavó, le cambió las vestimentas para entrar de nuevo a su casa, porque nadie lo tenía que ver cómo venía. Bueno, nosotros somos extranjeros, estamos en plena labor de transicionar, de peregrinar en este mundo. Seguramente nuestras vestiduras se ensucian. Seguramente. Pero viene Jesucristo. Viene Él con su sangre preciosa. Nos limpia, nos lava, nos purifica. Preparándonos para volver a casa. Porque el cielo, el reino, no es nuestro destino, sino nuestro origen. Provenimos
mente y la mente de Dios, Padre. Él nos escogió, Él nos salvó, Él nos llamó. Amados, yo me puedo equivocar. Y hasta puedo equivocarme quizás por un buen deseo de enseñarle. Pero aquel que ha sido convertido va a ver con claridad, porque Jesús lo dijo. Ore al Señor. Solamente Él saca el estado de confusión. La esperanza caracteriza a los hijos de Dios, los que pertenecen al reino. Tienen una esperanza. Puede que la higuera no florezca, ni la vides haya frutos, ni haya vacas en los corrales. Pero qué esperanza tienen los hijos del rey. Qué seguridad que tienen. Porque ven y conocen quién es su rey y el reino que pertenecemos. Padre, Padre Santo, gracias por habernos escogido. Gracias por habernos llamado, Padre. Te adoramos a ti, Señor. Es apasionante saber y darnos cuenta de que Daniel ya veía un reino poderoso y nosotros pertenecemos a ese reino. Padre, fortalece a mis hermanos cada día más, cada día méselos, hasta tu venida, Señor. Que la fe y la esperanza que es producto del fruto de tu Espíritu haga que nuestras vidas cada día, Señor, abracen con mucha fuerza la esperanza de ver a muchos, incluso a nuestra propia familia, redimidos, lavados, bautizados por tu sangre, Jesús, para entrar a tu reino. Ayúdanos a proclamarlo, a anunciarlo en verdad. Ayúdanos, Padre Celestial, para la gloria y la honra y el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Seas tú alabado, Padre. Amén, Señor. Amén.